En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Antes de comenzar, quiero agradecer al pastor Osvaldo, a su amada esposa, a la familia pastoral, por la confianza, la oportunidad de poder estar con ustedes y el privilegio que me dan de poder compartir este púlpito. Y a todos ustedes también saludos. Reciban saludos de la iglesia de Downey, llamada final de mis padres en la fe, el apóstol Otto, doctora Marta Azurdia, de toda la familia pastoral de la congregación. Los bendecimos, los amamos. Cuando quieran visitarnos, allá también está su casa y será un honor tenerlos. Al igual también está mi amada esposa allá atrás que está, me traje toda la familia, a mi esposa, a mi suegra, a mis 3 hijitos. Y qué bendición cuando todos vamos en caravana, por decir, y hacer lo que Dios nos ha mandado a desarrollar. Y bueno, ¿cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? Quiero en esta mañana, acompáñenme a Génesis 22. En Génesis 22, hoy en esta mañana, más que todo, quiero que los puntos que se van a desarrollar y tocar en esta hora, sea un recordatorio, véalo como un esquema, como escalones que vemos en la palabra del Señor y que nos va a ubicar y nos va a ayudar para ejercer nuestra obediencia. En Génesis 22, del versículo 1 al verso 24, vemos cómo Dios, después de traer al hijo, al heredero, a la tierra, hablando de su hijo Isaac, ahora vemos que en una temporada, vemos que ahora en esta temporada que Abraham está caminando, ahora Dios comienza a pedir de él lo que él más ama. Diga conmigo, cuando Dios pide. Ese es el tema que quiero yo desarrollar y hablar con ustedes. Cuando Dios pide, ¿cuál va a ser la acción que vamos a tomar? ¿Cuál va a ser la reacción que vamos a percibir? ¿Y cuál va a ser el seguimiento que usted le va a demostrar a Dios? En Génesis 22, esta circunstancia, esta historia es única en el sentido de que literalmente Dios le estaba pidiendo a Isaac, un hijo de la carne, para un holocausto, para un sacrificio. Estamos hablando de tiempos antiguos, de una temporada, de un tiempo en la cual, si lo aplicamos en el tiempo moderno, uno diría, pues, es desafiante, es alarmante, siendo uno padre, ¿verdad? Uno que tiene hijos, uno diría que desafiante es esta exigencia de parte de Dios. Pero cuando leemos el capítulo 22, hay mucho que podemos nosotros desmenuzar y poder extraer. Hay tanta profundidad y ángulos que uno puede aplicar en la vida cotidiana de hoy. Pero en Génesis 22, verso 1, cuando lo tenga, diga amén. Dice esta versión voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice de esta manera. Verso 1, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y vea lo que el Señor le pide a este hombre. Repito, cuando Dios nos habla y cuando Dios pide algo en particular,
hay que prestar mucho atención a lo que Él está pidiendo. Cuando Dios habla, si podemos generalizarlo, claro, hoy en este momento Dios nos habló a través de los vasos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día de hoy Dios se manifiesta y habla en muchas maneras, dentro de su palabra, dentro de las escrituras, con un vaso en particular, con un acontecimiento, una circunstancia. Hasta la misma naturaleza nos enseña cómo Dios nos habla y evidencia su existencia a través de lo creado. Pero en este caso vemos cómo Dios se acerca a Abraham y le pide algo bien detallado. Something very explicit. Verso 2 dice, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Históricamente este acontecimiento, esta ubicación tiene mucho peso en el sentido espiritual, porque dicen que en ese monte era donde también fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar de que Isaac, y usted sabe muy bien la historia, aquí estoy nomás recapitulando un poco con usted, no solo tuvo a Isaac, tuvo a Ismael también. Ismael ya estaba en su adolescencia, ya era un joven ya grande, pero claramente vemos que la descendencia, la promesa iba a seguir con Isaac y no con Ismael. Entonces viene Dios y le dice, quiero a tu hijo, a quien amas, y ve a la tierra, a tal monte, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, primer punto, cuando Dios nos pide algo detalladamente o algo específico, Dios se va a dirigir a las cosas que tú atesoras demasiadamente. ¿Cuántos aman a sus hijos? Todos, creo que debemos de amarlos. Creo que es un impulso, una intuición normal de tener ese afecto con nuestros hijos. Uno daría su vida para que los hijos puedan seguir adelante. Y la noción y la norma es que los hijos sean los que entierren a los padres y no los padres a los hijos. Entonces, cuando Dios pide algo de nosotros, cuando Dios comienza a detalladamente pedir algo de ti, te va a pedir lo que más amas. Ahora, tengo que reconocer que la mayoría de nosotros quizás no somos padres. Habrán jóvenes aquí solteros que les llegará su momento, les llegará su día. Pero si queremos generalizar esto un poco, ¿qué otras cosas atesoramos dentro de nuestro ser interior? ¿Qué cosas tenemos que lo consideramos como primordial, como prioridades? Hay muchos, estoy generalizando, pero usted sabrá cuáles son las áreas que usted lo ve como de mucha importancia, de mucho valor. En ese caso vemos que Isaac era un hijo tan especial que Abraham había recibido en su vejez. Un hombre ya de 100 años para arriba. Criar a un hijo no es fácil, no es fácil. Es desafiante criar a los hijos, de estar con ellos. Es un compromiso por toda la vida. Claro, son hermosos, son bellos, recién nacidos, y cuando comienzan a gatear, a caminar, y uno ve cómo ellos crecen, es hermoso, la verdad. Como dice la palabra del Señor, los hijos son don de Dios. Ya conmigo, los hijos son un regalo de Dios. Pero eso sí, requiere mucho trabajo. Ustedes, los padres que han estado por ese camino, yo apenas voy entrando y todavía me queda un tiempo para seguir adelante, pero cómo lo hemos disfrutado con mi amada esposa. Por este caso veo un hombre ya de 100 años, ya grande de edad, criando a un niño. Aparte de Ismael, cuando vio a Ismael dijo, bueno, ya Ismael tiene sus 13, 14 años, él ya puede volar, él ya puede ya andar, no me tengo que preocupar mucho de él porque ya está en su adolescencia. Pero al igual cuando Sara le dice a Abraham, ya despójate de la egipcia y saca a ese niño porque él no va a ser el heredero con mi hijo. Le angustió a Abraham, a pesar de que ya su hijo era grande. Pero ese instinto paterno
Siempre lo vamos a llevar. Y las madrecitas siempre van a ser madrecitas, no importando si su hijo ya o su hija está en sus 30, 40, 50. El hijo siempre va a ser hijo. Papá y mamá siempre van a ser papá y mamá. Entonces, cuando Dios nos habla directamente en algo particular, Él te va a iluminar lo que para ti es de gran valor en tu vida. Y por un momento quiero que escudriñe, analice qué es lo que tú atesoras. ¿Qué es lo que, aparte del Señor que es primero, porque Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas, qué cosas atesoramos, añoramos? ¿Qué cosas consideramos de alto valor? Solo usted podrá contestar esa pregunta. Punto número 2. Dios pide lo único que tienes. El ser humano tiene la facultad, la capacidad de almacenar muchas cosas en su vida. Podemos almacenar bienes, materiales. Podemos también de una manera almacenar buenos recuerdos en la memoria, en el corazón. Pero ¿cuáles son una de las cosas que lo categorizas como único y exclusivo? A eso que ha llegado a tu corazón, a tu mente, ¿no será que ya llevas meses, años, días, que el Señor ha estado tocando la puerta de tu corazón y ha estado pacientemente esperando? Porque ¿cuántos creen que el Señor es caballeroso? He's a gentleman. God is a gentleman. Él es caballeroso y Él no va a ejercer o hacer que uno haga las cosas a la fuerza, sino Él va a esperar si uno va a actuar, si quiere o no. Porque el accionar voluntariamente y no a la fuerza es una manifestación, lo que llamamos amor, amar. El amar a alguien se manifiesta voluntariamente, no a las fuerzas. Si alguien me obliga a obedecerlo, a amarlo, eso no es amor. Las cosas no se hacen por obligación, sino se hacen por amor. Entonces Dios pide lo que más amas. Dios pide lo único que tienes. Repito, usted es un hermano, una hermana prosperada, una familia prosperada. ¿Cuántos dicen amén a eso? A usted le acompañan el bien y la misericordia, y siempre las añadiduras de Dios van a venir a su vida continuamente. Pero en todo eso, en todo ese conjunto de bendición, en toda esa aglomeración que usted tiene, hay algo en particular que Dios está pidiendo de nosotros. El silencio habla mucho, ¿verdad? Cuando está así calladitos, porque Dios está hablando. Entonces le pide a Abraham que le entrega a su hijo, en este caso, entrégalo en ofrenda quemada a Dios. Lo está pidiendo totalmente, no algo parcialmente. ¿Cuántos saben que cuando Dios pide nuestra obediencia total es al 100%? El 99.99 no es suficiente. Las cosas con Dios no se hacen parcialmente, no se dejan desatendidas. Las cosas de Dios se reciben con amor, con un compromiso, con un anhelo y con una gran responsabilidad de desempeñar el labor que Dios me ha dado. Y lo voy a hacer con mucho amor, con mucho gozo, y no voy a dejar las cosas desatendidas. Por supuesto, aquí no hay ninguno en esta linda ciudad, en esta linda congregación. Yo me refiero allá conmigo en Downey. Me refiero allá a otra congregación, otro planeta, donde dejan las cosas a medias y es un servicio mediocre. Y uno comienza a preguntarse, ¿realmente fulano de tal o perencejo ama a Dios como dice que lo ama? Porque tan fácil es amar con palabras, pero es desafiante mostrarlo con nuestros hechos. Entonces Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo. No le estaba pidiendo la rodilla, no le estaba pidiendo la mano derecha, la mano izquierda, no le estaba pidiendo la mitad del cuerpo, ni su cerebro. Le estaba pidiendo todo. Diga conmigo, todo.
Desde la cabeza hasta la planta de sus pies, lo estaba pidiendo todo para un holocausto, un sacrificio que Dios ya tenía determinado desarrollar con Abraham. Cuando hablamos un poco sobre esta historia, no me quiero adelantar, pero es importante decir lo siguiente. Lo que Abraham no sabía en ese momento es que Dios lo estaba preparando para que él preparara a su hijo lo que es ejercer un holocausto. Él lo estaba preparando para poder administrar lo que son los altares. Vea conmigo, un altar. Un altar que todos nosotros llevamos es la que está en nuestro corazón. En este altar habita el Espíritu Santo de Dios. En este altar hay un templo ubicado dentro de ti. En este altar es donde podemos acercarnos a Dios confiadamente, tal como somos, y Dios comienza a escudriñar los pensamientos del corazón. Hoy más que nunca es imperativo, es importante que los padres y esta generación presente de jóvenes sepan cómo cuidar, ejercer y administrar un altar. Abraham estaba obedeciendo totalmente. Abraham no estaba cuestionando lo que Dios le estaba diciendo. En su obediencia, él sin saber, Dios lo estaba preparando para preparar a Isaac cómo ejercer un altar. Hoy más que nunca debemos de cuidar nuestros altares. Hoy más que nunca debemos de cuidar este templo interior. ¿Aló? ¿Sí están conmigo en esta hora? Por ejemplo, este lugar es tan hermoso. Los felicito por el trabajo, el labor, el esfuerzo, el fervor que ustedes han hecho para que la iglesia que son ustedes, piedras vivas y santas, puedan venir y formar una sola unidad y tener un lugar donde podemos bendecir al Señor todos juntos. Pero, y esto lo voy a aplicar allá conmigo, allá en Downey también. Pero el altar no es necesariamente la plataforma que tenemos allá en Downey o esta tarima tan hermosa. Lo decimos altar por costumbre. Pero eso es una tarima, es una plataforma. Pero el verdadero altar está dentro de su corazón. Es aquí donde debemos de cuidar. Es aquí donde debemos de ejercer la obediencia de Dios. Es aquí donde debemos de recibir con todo honor al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. ¿Está conmigo? Sigamos adelante. Génesis 22, verso 3. En la obediencia total de este hombre, se levantó muy de mañana. Verso 3. Aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Antes de tocar estos 3 puntos, me exige decir lo siguiente. ¿Cómo reacciona usted cuando Dios le pide algo que hacer? ¿Cuál es su reacción? Cuando viene una reacción de los cielos, cuando viene una petición, una acción, un accionar de parte de Dios, ¿cómo reaccionamos como iglesia? Yo pregunto, ¿titubea? O enseguida dice, el Señor me habló, me cayó el logos y se convirtió rema, sé que es de Dios, no voy a yo atrasar los planes, voy a obedecer en ese momento oportuno. ¿Cuál es la reacción que muchos de nosotros tomamos? Dice, no titubeó en hacer lo que se le había pedido. Comenzando el año 2024, ¿qué cosas nos ha pedido el Espíritu Santo de Dios? Y la pregunta sería, ¿cómo andamos en ella? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos ejerciendo? ¿Vamos por la mitad?
o hemos desechado y arrinconado a un lado lo que Dios ha pedido de mí en el 2024. Dios le pidió a Isaac. Dios le pidió a Abraham a Isaac. Pero en ningún momento veo en este capítulo que trató de negociar con Dios. Espérame para el próximo año. Te prometo que para el 2025 ahí sí vamos a estar en buenos términos tú y yo, y te voy a entregar mi hijo. Espérame Dios unos 2, 3 años más y después te lo entrego. Hay algunos que le han puesto términos y condiciones a Dios. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, una cosa sabemos hacer. Es solo obedecer, prestar el oído, hacer caso y obedecer al mandato o a lo que Dios está pidiendo de nosotros. Un siervo de Dios, una sierva de Dios en general, es lo único que conocemos. Somos inútiles en ese sentido. No conocemos otra cosa. Lo único que conocemos es obedecer la voz de nuestro amo, la voz de nuestro Dios. Pero cuando uno trata de renegar con Dios, de tantear con Dios, yo pregunto, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Estamos al servicio de Dios o estamos al servicio de nuestros propios intereses? Hello. Sigamos adelante. No titubeó en hacer lo que se le había pedido. Enseguida dijo, no lo voy a razonar. No se quedó pensando, meditando, ¿qué es esto lo que Dios me está pidiendo? Pero si el patrón habló, si el mero jefe habló, no me queda de otra que obedecer a ese mandato. Voy a hablar de mí. A veces yo, Pablo, puedo ser muy terco cuando Dios pide algo de mí. A veces puedo ser muy razonador. A veces puedo razonar mucho las cosas, que comienzo sin querer a disminuir o diluir la fe que Dios ha puesto en mí. La fe que llevamos es la herramienta más poderosa que hace mover la mano de Dios. Puede ser que la tormenta esté en contra tuya. Pueden ser que las posibilidades no sean tan favorables. Pero si Dios habló en medio de esa turbulencia, si Dios habló en medio de esa densa oscuridad, si Dios habló en medio de una situación caótica, tenlo por seguro que Dios va a obrar en medio de todo ese tumulto que está alrededor de ti. Dios no falla. Pocos dicen amén. Dios no falla. Nuestro Señor es fiel y justo y verdadero. Y las promesas que Él ha otorgado para tu vida, los pactos que Él ha hecho, ha decretado, los va a cumplir a su debido tiempo. Pero puede ser que la cosa esté ahora tambaleando, las cosas a tu alrededor no son tan favorables. Agárrate de la mano del Señor a través de su Santo Espíritu, y tú vas a ver el otro lado de esa montaña y vas a contemplar esas lindas promesas que te ha prometido. Madrugó para hacer los preparativos para el holocausto. Yo pregunto, después de escuchar a Dios, después de recibir instrucciones lo que Él demanda de cada uno de nosotros, sería de preguntarnos, ¿cómo andamos con las preparativas? ¿Cómo andamos en la preparación para que lo que Él dijo se cumple? Tengan en mente lo que Santiago dice. Santiago, cuando habla de la fe, habla de una fe cotidiana, y habla y menciona la importancia de asociar la fe con nuestras obras. Muéstrame tu fe con tus obras. No simplemente tener una convicción, la certeza, no simplemente de creer en algo, sino actuar sobre esa creencia, actuar sobre esa convicción, actuar sobre esa gran realidad.
Entonces me exige decir lo siguiente: ¿cómo andamos con los preparativos de aquello que Dios te ha llamado a hacer? Pastor, ahí lo tengo almacenado, ahí está en mi casa. La verdad, pastor, me ha dado la pereza de sacar, de tomar en cuenta. Así es como obedecemos a Dios. Pastor, la verdad ya es que me da una flojera de buscar ahí, de remover cosas que ya tengo años que no he puesto atención. ¿Y qué vas a hacer? No, prefiero tener a Dios en suspenso. Si Dios quiere trabajar conmigo, bueno, va a ser conforme a mis términos. Él me tiene que esperar. Estás muy equivocado. Porque en las buenas o en las malas, quieres completar la obra con la cabeza alzada o quieres completar la obra arrastrado. Ya depende de ti cómo quieres llegar a la carrera final. ¿Quieres llegar con todo el arsenal, con toda la obediencia, con todo el vigor? Decir: Señor, puse mi confianza en ti, puse mis fuerzas en ti. ¿O quieres llegar a la recta final arrastrado por Dios? ¿Cuál de las dos? Porque Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Dios no miente. Dios no es un mentiroso, como dice el libro de Números. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La promesa está ahí, la oportunidad está ahí. Pero ¿sabes? Lo más importante también en todo esto es tu actitud. ¿En qué manera quieres entrar al trono de la gracia? ¿En qué manera te quieres presentar delante de Dios cuando llamen tu nombre en esa lista que nos espera? Cuando abren el libro de la vida y mencionan tu nombre, ¿en qué manera te vas a presentar? ¿Hello? ¿Estamos acá? Dice, madrugó, este punto es, madrugó para hacer los preparativos para el holocausto. Llamó a sus 2 mozos y comenzó a movilizarse a Abraham. Repito, estamos hablando de que Abraham era el único que sabía que Dios le estaba pidiendo a su hijo Isaac. Y a pesar de eso comenzó a movilizar a sus siervos. Hello. Se dirigió a la cita con Dios. A pesar de no comprender, ve esto, se dirigió a la cita con Dios a pesar de no comprender o saber a esencia cierta lo que iba a pasar. Solamente, diga conmigo, solamente tenía fe de que Dios haría algo. Yo creo que esa debe ser nuestra actitud hoy en día en la vida cotidiana. A veces queremos ya verla, por ejemplo, cuando alguien pone una película y está impaciente y el tiempo está contra tal persona, ¿qué hacemos para poder tener la idea de cómo va la película? We fast forward, yes or no? Aplastamos ese botón. Ay, esta parte ya lo vi, esta parte no me interesa. Quiero ver cómo termina el final. A veces así somos nosotros, que cuando Dios nos habla, ahí comenzamos a exigirle a Dios: no, pero Señor, me tienes que mostrar cómo va a ser el final. Tengo que ver cómo va a ser la recta final, la escena final. Y Dios dice: slow down, brother. Cálmate un poco. Disfruta el paisaje. Disfruta el proceso. Disfruta el desarrollo del crecimiento y del llamamiento que yo tengo para tu vida. Pero a veces aquí no hay ninguno, por supuesto. Pastor Osvaldo, aquí no hay ninguno. Pero conocemos algunos que son tan impacientes que quieren las cosas ya como olla express o fast food service. Por eso es que muchos se agarran de ahí, porque no tienes que esperar más de 10 minutos y ya está la comida ya hecha. Pero las mejores comidas, las mejores sazones que hay, toman horas para prepararse. Y a veces uno es impaciente
Dile a tu vecino, al que está a tu derecha, a tu siniestra, oye, disfruta el desarrollo que Dios tiene para tu vida. Enjoy the ride. Go with the flow. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es el afán? No sé si me hago entender en esta linda mañana. Sí, ser responsable. Muestra una linda puntualidad. Muéstrale a Dios tu seriedad. Muéstrale a Dios que estás que estás interesado de servirle a Él. Pero sepa aprender también a ubicarte al ritmo de Dios y no a tu ritmo. ¿Aló? Es que a veces queremos servirle a Dios, pero va a ser a mis términos, va a ser a mi gusto. Estos son los días que tengo disponibles, Señor. Este es el horario. Y si te parece bien, entonces hagamos un trato. Así no ¿cómo te voy a tomar en cuenta? Hello. Se dirigió. No sabía. No comprendía en sí cómo todo esto se iba a desempeñar. Pero una cosa sí tenía. Era fe. Y de ahí se agarró. Era convicción. Señor, yo no entiendo esto. Mis 5 sentidos no lo perciben a su totalidad. Pero si tú me hablaste y me estás pidiendo a mi hijo lo que yo más amo, por seguro hay algo más que quizás va a consolar mi corazón después. Hello. Dios nos conoce tal como somos. Nosotros simplemente somos barro delante de Dios. ¿Acaso el alfarero no conoce al barro? ¿Acaso el alfarero no conoce realmente lo que necesitas? ¿Lo que tienes? ¿Acaso el alfarero no conoce tus límites? ¿Los parámetros tuyos? ¡Claro! Oh no, pastor, es que yo me conozco. ¿Estás seguro? Sí. I trust in my heart. ¿Sabías que eso es antibíblico? Cuando alguien te dice, es que tienes que confiar los impulsos de tu corazón. Cuando tu corazón está palpitando, tienes que confiar ese impulso. Eso es mentira. Dice la palabra del Señor que el corazón es bien engañoso. Y el único remedio es Dios. Dios es el remedio, el antídoto para el corazón. Entonces no confíes en tus méritos, no confíes en tu intelecto, no confíes lo que según tienes, porque al final del día todo es para Dios. Al final del día todo será entregado para Dios. Todo lo que es externo terrenalmente va a quedar aquí. Y la Biblia dice que lo único que vamos a llevar son nuestras buenas obras. Good works. Buenas obras, lo único que vamos a reportar cuando estemos en las moradas eternas con Dios. Diga conmigo, tengo fe. Quizás no veo cómo va a ser la recta final. Quizás no tengo una visión clara cómo las cosas se van a desarrollar. Pero una cosa sí tengo y es fe. Sé que Dios va a cumplir su obra con mi vida. Sé que Dios va a cumplir su obra con mis seres queridos. Sé que Dios va a cumplir su obra con mi familia. Sé que Dios no va a descartar esta generación que viene, esta generación venidera. Sé que las promesas del Señor se van a cumplir. No sé en qué manera, en qué forma, pero una cosa sí sé, es que estoy agarrado de la mano de Dios y tengo fe. Por ejemplo, voy a hablar de mí porque no sé la vida de ustedes, ¿verdad? En mi adolescencia Dios me dio una promesa. Que te voy a usar, que vas a ser el sucesor de tu padre. Te voy a usar con el pueblo hispano, con los gabachos, los gringos. Y en ese tiempo mi español bien quebrado. Quebrado. A veces se me chispotea uno, ¿verdad? O dos. Pero bien quebrado. Y yo cuestionando a Dios, Señor, en serio. Let's be real, God. My Spanish is not great to begin with. Mi español no está donde debe de estar. ¿Cómo es que me vas a usar a mí?
Es que cuando comenzamos a razonar las cosas, cuando uno comienza a hacer un impedimento a Dios, yo pregunto, ¿ustedes creen que eso le trae agradecimiento a Él? No. Y yo sin querer, acepté la promesa, acepté ese valor, ese desafío desafiante. Les pido sus oraciones. Creo que ahí vamos en un buen camino con mi esposa, ahí vamos. Pero sé que Dios va a cumplir su obra. Y si usted no me entiende hoy, pues ni modo, por lo menos yo sí me entiendo. Pero les puedo decir de que en todo ese desarrollo en la cual sigo todavía en ese desarrollo, puedo decir que Dios ha sido fiel. Dios me ha ayudado. Dios me ha levantado. Dios en su misericordia me soltó la lengua. Porque eso fue algo, Señor, si esto tienes para mí, pues suéltame la lengua, ayúdame cómo articular bien, cómo expresarme bien, que no se note tanto el acento, aunque lo tengo todavía un poco, pero ayúdame. Y Dios puso el querer como el hacer, y poco a poco comencé a hacer cosas para mejorar el idioma. Entonces, si Dios le puede hacer con este barrigón y pelón, lo puede hacer con cualquier persona. Pero debemos de creerle a Dios. You have to believe and trust in the mighty hand of God. Diga conmigo, tengo fe. Verso 4 dice, este punto dice, el dolor, la ansiedad, emoción, impacto, todo lo que Abraham acumuló desde el primer día, cuando llega el tercer día, diga conmigo, tercer día, para él era un shock el tercer día. Como decimos, this is when the rubber meets the road. ¿Cómo se puede expresar eso en español? Es cuando los chicharrones truenan. Creo que se puede decir de esa manera, ¿verdad? Ve esto. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Aquí es donde yo digo, abróchense, amada iglesia, póngase bien el cinturón, apriétase bien el cinturón, porque vas a tener la idea, vas a visualizar o pensar, así va a ser, o puedo ver a cierto grado el final de todo esto, pero a veces lo que percibimos es totalmente distinto a lo que realmente Dios va a hacer con uno. Lo vio de lejos. Le entró la idea a Abraham y dijo, ok, ya tengo una idea por dónde voy. Porque lo más importante de todo esto es saber que vamos agarrados de la mano de Dios. Tener una sensación de orientación. Creo que eso es lo más seguro. Cuando Caín mata a su hermano Abel, dice que Caín anduvo errante. ¿Cuánta gente hoy en día no conocemos? Dicen que conocen a Dios. Dicen que se comprometen con las cosas del Señor, pero son de doble ánimo. Errantes. Están aquí por un momento, dejan esta responsabilidad, después quieren acumular otra responsabilidad. Pero así como dejó a medias, va a dejar a medias acá. De repente uno trata con ellos, trata de conversar, sacarle plática. Hay días que están de mal. Y hay días que parecen bien placenteros, amorosos. Y otros días donde en vez de hablarte te están ladrando. Hay gente así. Aquí no hay, obviamente aquí no. Pero en la grey del Señor hay de aquellos del doble ánimo. Hay de aquellos que no se le puede identificar, no se le puede hallar si realmente esa persona es constante, si lleva una constancia en su vida. Dicen algo, hacen otra cosa. Así era Caín, errante. Cuando llegó el tercer día, vea esto.
Hasta este momento su plan, inquietud, accionar, lo tenía guardado en secreto. Solo Abraham sabía realmente cómo todo esto se iba a desarrollar. Él sabía lo que iba a pasar en el monte. Su angustia o dolor no lo había exteriorizado, no lo había sacado a luz. Solamente dependía de la fe que le declaraba internamente que Dios era bueno. Diga conmigo, Dios es bueno, o Dios es más que bueno, y que lo que le había prometido era poderoso para cumplirlo. ¿Cómo andamos este año? ¿Andamos con el cinturón bien apretado? ¿Andamos ya obedeciendo al mandato que se nos dio al principio del año? ¿O quizás hay cuentas pendientes todavía del 2023, 2022, 2021? Aquí no hay ninguno, pero hay algunos que usan de pretexto. No, pastor, yo todavía sigo en la era de la pandemia, encerrado, y los creo, enjaulados, errantes, tibios, ociosos. Han perdido 4 años y todavía están bien atemorizados de un patógeno, que Dios reprenda ese virus, pero todavía están esclavizados por lo que ocurrió hace 4 años atrás. Yo creo que es tiempo de abrir la jaula, salir de ese ámbito tan ocioso y comenzar a ser productivos para la obra del Señor. ¿Cuánta gente hoy existen en el tiempo presente, pero llevan una vida nostálgica? Ellos están pensando de los tiempos de antes. Y los tiempos de antes simplemente ya son cenizas. Era fuego, era una llama antes, pero eso ya dejó de ser. Pero se siguen tirando las cenizas encima, tratando de encender algo que les impactó en un pasado. Aquí no hay ninguno, por supuesto. Verso 5, ¿están conmigo en esta hora? Verso 5. Génesis 22, verso 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, a la dirección, al destino final. Pero preste atención, dice: adoraremos. Diga conmigo: adoraremos. Y volveremos a vosotros. Quiero que présteme su atención por un momento. La audacia de Abraham es decir, adoraremos y volveremos. Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo a su hijo. Pero ¿sabe lo que me muestra ahí? Que tenemos nosotros el poder y la facultad de llamar las cosas que no son como que si fueran, dice Romanos. El atrevimiento de decirle: Señor, bueno, te voy a obedecer, voy a cumplir a la letra de tu palabra, pero a la misma vez voy a añadir fe en este asunto. Voy a creer que tú eres bueno, vamos a creer que mi hijo y yo vamos a adorar y vamos a regresar con lindas novedades. Yo pregunto en esta linda tarde o mañana, how audacious are you in your faith? En otras palabras, ¿tienes tú la confianza, la audacia de declarar cosas que todavía no han llegado a tu vida, pero declarárselos a Dios y decir: creo en tu palabra y creo que así es y así se va a dar? ¿Tienes la confianza con Dios de hablarle de esa manera? ¿Tienes tú la audacia de decir: Señor, amén? Y declaro y creo que esto va a suceder. Y vamos a regresar con los resultados de mi declaración. Por ejemplo, esto me hace recordar lo siguiente. Vaya conmigo rápidamente. Esto no está en mis notas, pero creo que es imperativo mencionarlo. Marcos 11. Marcos 11, verso 23 en adelante, que dice de esta manera. Jesús hablando de la fe de la higuera, hablando de las hojas.
Dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido. Voy a repetir eso de nuevo. Todas las cosas por las que oren y pidan. Aquí viene la condición, aquí viene el gancho. Debemos de creer como si ya lo hemos recibido. Crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Entonces yo pregunto, en tu fe, en tu atrevimiento, en tu audacia, ¿cómo hablas con Dios? ¿Cómo le platicas a Dios? A veces tenemos la costumbre de solo quedarnos en preguntarle a Dios. Pero hay circunstancias donde es mejor no preguntarle a Dios. Es mejor decírselo. Cómo las cosas se van a dar. Hello. Hello. Y eso maravilla a Dios. La fe hace mover la mano de Dios. ¿No se recuerda usted la historia de Mateo 8 del centurión? Todos los discípulos a la par de él. Pero un centurión, un pagano, ni era israelita, ni era judío, mostró más fe que los otros seguidores. Y Jesús quedó encantado, maravillado, diciendo, no he hallado en todo Israel una fe tan grande como este centurión. Es porque el centurión no le preguntó, ¿puedes sanar al que está debajo de mi techo? No le preguntó. Le dijo, solo di tu palabra. Solo dilo. Es más que suficiente. Just say the word and it will be done. Y eso lo impresionó diciendo, ay, este ni es discípulo mío, ni son de los 12 originales, pero qué fe me ha exhibido comparado a esos 12 cabezones. Hello. Dios no está buscando un pueblo encebollado de mucho conocimiento. Yo no estoy diciendo que el conocimiento no sea malo. El conocimiento es bueno, pero no es todo. Dios está buscando un pueblo que le pueda creer, que tenga el atrevimiento, la audacia de decir, lo que he declarado, así va a ser. Lo que digo hoy, así va a ser. Durante la alabanza, la adoración, ¿qué declaraciones le has hecho a Dios? Espero que no eran preguntas. Pues, Señor, ¿quieres? Porque veo Mateo 8, si no estoy mal, ese mismo capítulo. Sí, había uno enfermo, un leproso, que sí le dijo a Jesús, Señor, ¿quieres sanarme? Y por amor a Él, porque Cristo es bondadoso, misericordioso, compasivo. Y por amor a ese que andaba lidiando con esa enfermedad, Cristo le dijo, sí, quiero sanarte. Entonces, si uno reconoce esa declaración y se da cuenta que en la esencia del Señor está el deseo de mostrar su gloria, mostrar milagros, y a la misma vez reconocer tu fe, entonces paremos de preguntar. Mejor declaremos. Y como dice en primera de Juan, capítulo 5 en adelante, que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, cuando declares algo, cuando pides algo, solo asegúrate que esté dentro de los parámetros de su perfecta voluntad y será hecho. Pero me gusta el atrevimiento de Abraham que dice en verso 5, yo y el muchacho iremos hasta allá, hablándole a sus mozos, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué me da a entender esta faceta? Mientras más profundizo, mientras más entro a la obediencia de Dios,
¿Sabe cuál es el fenómeno que va a pasar después? Que los que comenzaron contigo van a quedar atrás. Mientras más andemos con Dios, a veces las circunstancias se va a presentar que serás tú, tus seres queridos, disfrutando la temporada venidera que viene de parte de Dios. Por ejemplo, deja fuera, este punto dice, deja fuera de la acción a los observadores o a los mirones, a los que observan, y se dirige con su hijo al plan que llevaba determinado en su corazón. Hay cosas en tu ser interior que otros no van a entender. Y te van a decir, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer lo otro? ¿Y por qué esto, lo otro? A veces no lo van a entender porque ellos no fueron comisionados para andar en ellas. Solo tú y tus seres queridos. Abraham no tenía el tiempo para explicarle a sus mozos, a sus siervos, es que mira, van a sacrificar a mi hijo, Dios me pidió el hijo. Si Abraham hubiera expresado eso a sus mozos, ¿qué reacción hubieran tenido ellos? Mi amo está loco. Abraham ya perdió los 5 sentidos, ya perdió la cordura. Hay momentos donde, perdón que lo diga, lo voy a decir amablemente, hay momentos que no tenemos que dar explicaciones a la gente. Tenemos que solo obedecer. Obedecer. Porque si no, va a venir el desánimo, el contragolpe. Te van a querer decir otra alternativa. Y lo más triste de eso, que a veces meten el nombre de Dios en todo. Qué triste, aquí no hay ninguno, pero hay gente que han desacreditado o tratan de desacreditar el nombre de Dios. Y cuando eso pasa, ¿qué hace el enemigo? Lo agarra como un argumento y le da más razón a la gente de afuera que no han conocido a Dios, o los que están débiles en su fe. Agarran eso y dicen, ven cómo son. Manipulan el nombre de Dios. Por eso es importante, mejor estar calladito, no decir mucho, pero cumplir con los objetivos. No dejes que alguien o algo venga. Esto me hace recordar rápidamente del hombre de Dios, creo que se encuentra en los libros de los reyes. Le mandó a ese hombre para ir a tal ciudad a hacer tal cosa. Pero de repente se encontraba ese profeta astuto y viejo con el hombre de Dios. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que le viene y le cuenta otra cosa de parte de Dios. Y este hombre de Dios, imagino que estaba floreciendo, estaba creciendo en su llamado. Pero por falta de madurez, por falta de experiencia, por falta de a cierto grado de astucia, se dejó convencer de este profeta viejo. Hello. En esos años, a mí me han dicho de tantas cosas. ¿Pero qué hago yo? Digo, esto ¿va alineado a lo que a mí Dios ya me dijo? ¿Va esto alineado a lo que Dios me dijo? Véalo como un rompecabezas. Hay que buscar las piezas exactas para que se pueda dar toda la imagen. No tratar de buscar una que no, y a la fuerza atarla con otra. Las cosas no funcionan de esa manera. Hello. Si Dios ya te habló, si Dios ha pedido de ti, entonces no estés buscando que Dios te hable, sino Dios ya te habló. Lo que debes de buscar ahora es confirmación y afirmación de lo que ya Dios te dijo a ti. No buscar otra cosa ajena, otra cosa totalmente distinta a lo que tú ya has recibido de parte de Dios, sino busca ahora la afirmación y la confirmación de lo que ya Dios ha depositado en tu vida. Le dijo a los mozos, quédense acá, no hagan nada.
Yo iré con mi hijo, adoraremos, volveremos. Vean esto, existen decisiones en la vida espiritual que son solo para nuestra familia y no para nadie más. Se lo voy a repetir una vez más. Existen decisiones en la vida espiritual que son solo para nuestra familia y no para nadie más. Por ejemplo, como el milagro del aceite de la viuda, en donde fueron sus hijos los únicos que participaron con ella. Esto lo encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 3. Murió el esposo, quedó viuda, el acreditor estaba pidiendo la casa, la viuda no tenía los fondos, los recursos. ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? Bueno, ve por la comunidad, colecta las vasijas, las muchas que puedas, traértelo a tu casa, encierra la puerta con tus hijos y comienza a llenar las vasijas. Hay cosas que no se deben de revelar a los de afuera. ¿Aló? Yo sé que ustedes tienen muchos planes, hay muchos acá emprendedores, hay muchos que Dios va a incentivar para presentar nuevas ideas, pero ten cuidado con quienes estás compartiendo tus ideas. Si no, te los van a robar, te van a usurpar ese deseo. Cuando se den cuenta que estás negociando con tal cosa de bienes y raíces o quieres levantar tu proyecto, ten cuidado con quién le comparte sus cosas, porque no todos realmente son de un buen sentir. No todos realmente tienen buenos deseos contigo. Aquí no hay ninguno, por supuesto, pero hay de aquellos que son muy ambiciosos. Y lo único que quieren ellos mostrar es una rivalidad contigo. Si Dios te ha dado una perla, una joya, guárdala, atesórala. Y ya cuando ese plan, esa idea de Dios ha prosperado, ha agarrado raíz y ha agarrado fuerza, entonces deja a Dios que dé la publicidad después. ¿Aló? No lo des antes. Si lo das antes, alguien más te lo va a usurpar. Abraham le dice a sus mozos: no, ustedes quédense acá. Yo, siendo su amo, no les tengo que acudir ni decirles dónde iré con mi hijo. Lo único que sí les voy a pedir, que nos esperen. Quédense ahí. Repito, existen decisiones, valga la redundancia, existen decisiones en la vida espiritual que son solo para la familia y no para nadie más. Y les declaró en fe que ambos iban a ir a adorar a Dios. También, tercer punto, también se anticipó en fe a declarar ambos regresaría de ese lugar. Verso 6, Génesis 22, verso 6. ¿Cuánto tiempo tengo, Pastor Osvaldo? ¿Cuánto tiempo estamos? Usted, en confianza me dicen. Ok, unos minutos más y le seguimos. ¿Cuántos me regalan unos minutos? Levante las manos. Hay 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos. Gracias. Verso 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Diga conmigo leña, fuego y cuchillo. Una vez más, leña, fuego y cuchillo. Abraham, sin saberlo, pero dentro de la obediencia que él le tenía a Dios, el amor que le tenía a Dios, él sin saber, Dios le estaba dando a él las herramientas de cómo preparar a su hijo para un sacerdocio. Por eso hay que atar a los hijos en el altar. Ustedes que son padres, yo sé que en este altar toca su corazón. Ahí están nuestros hijos. No descarte la oración. No descarte
la persistencia, la perseverancia. Cuando sus hijos les comiencen a decir cosas de Dios, hasta yo aplico este concepto, aprovechemos de buscar la sabiduría de lo alto, del Espíritu Santo, para poder darles una respuesta adecuada, una respuesta que ellos van a decir, queremos conocer más a Dios. No porque mi esposa está aquí, pero lo voy a decir porque está aquí. Yo admiro cómo ella, mis hijos vienen con muchas preguntas y más que todo pues a ella sobre las cosas del Señor. Y la verdad me gusta cómo mi esposa articula, cómo ella les da a entender ciertas cosas que ellos ven en la palabra del Señor. Claro, no voy a decir que yo tampoco no lo hago. Pero como que las mujeres saben articular más, las mujeres tienen una linda gracia, tienen algo tan especial de cómo trasladar la misma fe a sus pequeños. Como Loida y Eunice. ¿Por qué fue Timoteo tan exitoso en su juventud? Porque tenía una abuelita y una madrecita llenas de fe. Y por eso ese Timoteo llegó a ser un ministro de Dios a los 17 años. Para que el apóstol Pablo le diga a Timoteo, mira, quiero que vayas a Éfeso, te voy a enviar allá. Es más, allá en Éfeso, si no estoy mal, ahí se encuentra también la madre de Jesús y con otros consiervos. Quiero que vayas y pastoreas esa iglesia. Un chaval de 17 años. No para desacreditar a los jóvenes de hoy. Pero ¿cuántos jóvenes adolescentes de 17 años andan ahí administrando o supervisando a la par del mero pastor, a la par de su pastor, andan ahí con el impulso de querer administrar una congregación? Eso no hay hoy. No quiero sonar pesimista, no quiero sonar que soy un incrédulo. Quiero dar el beneficio de la duda que posiblemente habrá. Pero por el momento no he hallado, no he encontrado. ¿Aló? Sigamos adelante. Puso la carga sobre su hijo. Esto inicia la participación de Isaac en este acto, aceptando la carga que su padre le puso encima. Amada iglesia, si yo estoy aquí en este lugar, si Dios me ha permitido compartir en esta congregación, lo que ustedes ven acá son varias cosas. Uno es la gracia de Dios y su misericordia. Eso lo tengo bien definido. Dios en su misericordia, en su gracia, quiso llamar a este pelón para estos tiempos. Pero otra cosa tengo que reconocer. Mi padre me abarcó desde niño. Me jaló. Entonces, hasta la fecha, él sigue siendo un mentor para mí. No solo mi padre en la carne, sino es mi padre en la fe. Pero desde mi niñez a mi adolescencia, él me abarcó. Hijo, ven. Pero no vaya a pensar de que estuve yo sentado todos los días con él, con la Biblia abierta. No. Sino él me dijo, mira, experimenta en este departamento. Desarróllate en esta área de la iglesia. Ve y si quieres toma el currículum del ministerio. Yo a los 14 y 15 años, yo estaba pero encendido como una dinamita en las cosas del Señor. Pero no era porque Él me obligó, sino nació en mí. Y como nació en mí, mi padre aprovechó ese momento. Hijo, desarróllate en todo esto. Y por eso es que hasta la fecha, como Él me abarcó, yo sigo en esa misma línea. En la misma línea de la gracia que Dios ha derramado con mi familia. En la línea doctrinal, ministerial. Yo no me voy a salir de este hermoso privilegio que Dios nos ha permitido a desarrollar. Entonces aquí vemos Isaac le da el fuego, la leña y el cuchillo, diciendo, hijito, él en su mente pensando, no sé qué Dios va a hacer con todo esto, pero una cosa sí sé,
voy a poner sobre los hombros de mi hijo esta responsabilidad, porque él tiene que aprenderlo, tiene que desarrollarse en ella. Quiero que el éxito más grande para todos los padres es poder atar a nuestros hijos en el altar. Estando en el altar, ya están sellados, ya son propiedad de Dios. Y usted tendrá un gozo tan grande de decir: Señor, gracias que mis hijos te conocen a ti. Una de mis oraciones, que hasta la fecha lo digo, cuando hablo con el Señor, digo: Espíritu Santo de Dios, que mis 3 hijos te conozcan. Así como yo te conocí a los 13, 14 años, que mis hijos te conozcan también a ti. Esa es mi oración. Esa es la oración de ustedes. Lamentaciones 3, verso 27. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. La participación de Isaac en este acto, aceptando la carga de su padre, le puso por él encima. Fantástico. Nuestra primera actitud de adoración. Si quiere anotarlo, porque sé que algunos traen su cuaderno o su tableta. Vean este punto. Nuestra primera actitud de adoración es aceptar el yugo que se nos impone desde muchachos. Repito, este yugo no se le impone a uno a la fuerza. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera. Ya depende si uno quiere. Vengan a mí los cansados y cargados, y yo les haré descansar. Mi yugo es fácil de llevar. Pero ya depende si uno quiere. Esto no se da a la fuerza. Diga conmigo: el cuchillo, la leña y el fuego, diría yo, son los preparativos para tener este altar. Toca su corazón un segundo. Toca su corazón para tener este altar avivada. Avivada. Los dos iban juntos. Cuando aceptamos el yugo, nunca caminaremos solos. Eso es importante. Cuando aceptamos el yugo, nunca caminaremos solos. Siempre el Padre estará con nosotros en el desarrollo hacia el futuro, cualquiera área que estemos. Porque a veces cuando queremos estar de lleno con Dios, a veces pensamos de que la soledad va a venir. Eso es una gran mentira del diablo. Cuando aceptamos el yugo, lo vamos a aceptar como familia. Por ejemplo, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero, antes de despedirme, ¿verdad? Habían 2 familias que mostraron 2 realidades muy distintas. En el libro de Samuel muestra que había un sacerdote llamado Abinadab. Vea conmigo, Abinadab. Y Abinadab con sus hijos tenían el arca del pacto. Lo tenían en su changarro, pues en su casa. Pero lo tenían por 20 o 21 años, si nos toma. Creo que eran 20 años. Pero la Biblia no relata ni menciona nada si Abinadab había desprendido poder, virtud o bendición del arca. No menciona. Solo se dice que estuvo ubicado por tantos años y punto. Cuando David se da cuenta, llama al arca. Usted sabe lo que le pasó a algunos de los levitas, Usías, que trató de ajustar el arca y por tocar el arca le cayó el juicio. Bueno, David queda desanimado, queda alterado por lo que pasó, y de repente el arca llega a las manos de un geteo llamado Obed-Edom. ¿Sí están conmigo? Obed-Edom ni era israelita, no era del pueblo de Dios,
Pero cuando Obed-Edom recibe el arca, ¿qué relata la Biblia o qué reporta las Escrituras? Que por 3 meses, ya conmigo, 3 meses, él y toda su familia fue bendecida. Bendecida en todo sentido de esa palabra. Por 3 meses ellos aprovecharon, ellos no gastaron ningún segundo de esa tremenda bendición de tener el arca. Hello. Yo pregunto, si comparamos la familia de Abinadab y la familia de Obed-Edom, ¿quiénes actuaron con astucia y con sabiduría? Obed-Edom. Así debe de ser nuestra actitud en todo momento. Como familia de Dios, mientras más lejos vamos juntos, colectivamente hablando, no vamos a estar a solas en esto. Tus hijos, tu cónyuge, tus seres queridos, todos los que están a tu alrededor serán beneficiados por el poder de Dios. En obediencia lo recibió Obed-Edom, pero Obed sabía muy bien, yo sé lo que tengo enfrente de mí. En obediencia Abinadab lo recibió, pero su actitud era, bueno, pues como nadie lo quiere recibir y me están pidiendo que yo cuide de ella, bueno, lo voy a almacenar en tal lugar. Pero la actitud marca la diferencia en todo. Nuestro comportamiento, nuestra manera de percibir las cosas, realmente cambia la atmósfera en todo sentido. Ya para terminar, dice este punto. No, hablando de Isaac y Abraham, no le introdujo temor o miedo o cualquier turbación a su hijo Isaac, sino al contrario, le dio una declaración de fe y confianza en el milagro de la provisión divina. Esto me hace ver a mí la importancia del desarrollo de los padres. Los hijos confían en sus padres de chiquitos. Qué importante no es transmitir temor, incertidumbre o dudas en ellos. Cuando las cosas cuando las cosas se ven que están tambaleando y no están a nuestro favor, la mejor conducta que debemos hacer es armarnos de valor, de fe y decirle a nuestros hijos, Dios tiene todo en control. Dios está al frente de todo. Dios moverá estas montañas. Dios removerá estos impedimentos. Si su hijo o su hija un día le preguntó, mami, papi, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Porque veo que no hay nada en el refrigerador. En vez de preocuparnos y angustiarlos más, mejor digamos, Dios va a proveer. Dios proveerá. Dios mandará. Él es Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Que ellos pueden decir, papá y mamá es un hombre de fe. Ellos no están aceptando lo que sus ojos ven. Ellos están declarando en fe lo que ya tienen y lo que está por venir muy pronto. Esa debe de ser nuestra actitud con Dios. Esto es, si Dios me pide, no es para quitármelo, sino para manifestar un milagro como el que Abraham esperaba. Esto lo puede ver en Hebreos 11, verso 19. Pero continuando, porque ya el tiempo se me ha ido. Cuando Dios pide, ya conmigo, cuando Él pide, Él proveerá milagrosamente para que podamos darle el holocausto que nos pidió. Lo que Dios quiere saber es si estamos dispuestos a darle lo que nos pide y Él proveerá para realizarlo. Recuerden, Isaac le preguntó, papá, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el holocausto? ¿Y cuál fue la respuesta de su padre? Dios proveerá. Amada iglesia, ya para culminar con este punto.
¿qué es lo que Dios ha pedido de tu corazón? De todos los bienes que tienes, de todo lo que tú atesoras, de todo lo que has almacenado en estos años, ¿cuál es la cosa más importante para ti que últimamente Dios ha pedido? Termino diciendo, o digo lo siguiente. Si puede subir el pianista aquí, por favor. ¿Ya le has dado seguimiento? ¿Y has analizado, considerado lo que el Señor ha puesto en tu corazón para obedecer? ¿O sigues todavía en suspenso pensando si vas a aceptar ese mandato de Dios? No sé cuál es la circunstancia de todos nosotros, pero una cosa sí sé. Si lo obedeces totalmente a la letra de su palabra, te puedo decir que a la recta final te va a sorprender la fidelidad de Dios en tu vida. Pero si lo obedeces parcialmente, te vengo a decir que obedecerlo a la mitad no es obediencia total. Dios está pidiendo todo de ti, todo de tu familia, sea lo que sea. Pero para estos tiempos, Dios quiere usar tal cosa que tú le tienes que entregar para estos tiempos que estamos viviendo. Dios se quiere glorificar en ella. Dios se quiere glorificar en tus hijos. Dios se quiere glorificar con aquellos a tu alrededor. Entrégale a Dios lo que es de Él. Póngase de pie en esta linda tarde, amada iglesia. Así todos de pie, no pierda este sentido.